Martínez Serrano. Él es maestro de la UNAM y de la Universidad de La Salle en la Ciudad de México. Bueno, profe, ya estamos en cuenta regresiva para que Donald Trump asuma su segundo mandato como presidente de los Estados Unidos. Y bueno, en el tema comercial, ¿cómo pintan las cosas para México? Digo, después ya de tantas amenazas de aplicar aranceles, que si el gobierno de nuestro país no frena la migración, tráfico de drogas, en fin. ¿Cuál es su opinión, profesor Alejandro? Por favor, adelante. Muchas gracias por la invitación. Yo considero que el panorama parecería como si entráramos a un túnel muy oscuro y todavía no tendríamos un panorama muy claro, porque efectivamente Donald Trump se maneja con un lenguaje muy agresivo, es un negociador contundente. Si no hacen las cosas como él quiere, aranceles. Si no hacen las cosas como él las define, pues plantea una negociación muy dura. Aquí los políticos mexicanos, sobre todo el secretario de Relaciones Exteriores y el secretario de Economía, deben de ponerse muy listos para que no nos chamaqueen con estas iniciativas de Trump literalmente. Estamos como que acostumbrados a que pues hay mucha verborrea, al menos eso fue en su primer periodo, pero hay analistas que comentan de que sí podría cumplir pues varias de sus amenazas, lo que finalmente pues complicaría mucho a México, sobre todo en cuestiones comerciales, en cuestiones económicas. Sobre todo, sabes que yo tomaría en consideración un elemento que no tenía en su primer mandato. Actualmente se ha rodeado de políticos muy experimentados que siguen al pie de la letra esa ideología populista que ahora le han llamado trumpismo. Por ejemplo, el secretario de Estado, Marco Rubio, es un efervesciente eh, personaje que está en contra de la migración, en contra de los gobiernos de izquierda en algunos países latinoamericanos, y así sucesivamente nos vamos a encontrar su gabinete plagado de lo que llaman halcones, de tal suerte entonces que ahora sí que vamos a encontrar que son más trumpistas que el mismo Trump. En México y Canadá le respondieron al presidente Trump que si él impone aranceles, que también lo harían tanto México como Canadá. Digo, si eso fuera, pues ya sería como una guerra absurda, ¿no? Finalmente, pues nadie ganaría, creo que perderíamos todos. Efectivamente, si nos apegamos al texto del TEMEC, pues obviamente que el texto busca disminuir las barreras arancelarias, obviamente que si empieza Trump a subir aranceles, pues los países, en este caso México y Canadá, podrían acudir a tribunales para que se resolviera esta situación y al final estarían dando la razón tanto a Canadá y a México. Por eso te decía que son amenazas como si fuera el pleito de cantina, literalmente. Obviamente que para evitar deterioros económicos, pues Canadá y México tienen que ser muy hábiles y evitar circunstancias que afecten a nuestras economías. Pero pues ya Trudeau ya se va. Dijo, al menos sería bueno que hay entre México y Canadá, pues como que llegaran a un acuerdo, pero ya Trudeau dijo, ya me harté, ya me voy. ¿Nos afecta eso? Fíjate que en el caso de Trudeau yo tengo por ahí la idea de que él mismo se entregó ante el anuncio de Trump en diciembre que se iban a aumentar los aranceles. Él consideró que yendo a negociar directamente con Trump y no se iba a dar precisamente esta situación. ¿Qué fue lo que hizo Trump? Trump juega con él, lo presenta como un subordinado, dice Canadá se debería incorporar como el Estado 52 y aquí tenemos al gobernador de Canadá, el señor Trump. La opinión pública, los políticos canadienses, pues obviamente que están en contra de este manejo y esta manipulación y vemos que precisamente Trudeau en este sentido pues tiene que ser orillado a renunciar. En el caso de Sheinbaum, por ejemplo, se ha comunicado por teléfono y con carta con Trump, ha mantenido ese cuidado de su investidura y el señor Trudeau se entregó literalmente, fue a cenar con Trump y terminó siendo manipulado. Me llama precisamente la atención que pues hayan aumentado tanto los ataques de Trump hacia Canadá. No era algo que estuviéramos viendo, pues al menos no continuamente. Veíamos más los ataques, sí, hacia México, hacia Latinoamérica, hacia otros países, pero no con Canadá. ¿Por qué se ensañó tanto Trump con Canadá? Fíjate que el caso canadiense es muy particular. En estricto sentido, por ejemplo, Canadá es la segunda nación más grande del planeta, casi 10 millones de kilómetros cuadrados, pero la población de Canadá es muy pequeña,
alrededor de 35 millones de habitantes. Hay estados en Estados Unidos con mayor cantidad de población que toda Canadá. Obviamente que estas circunstancias, estos datos, pues le presentan a Trump esa iniciativa. Ustedes podrían ser un estado, el estado 52, sin ningún problema. Obviamente que en esas condiciones, pues se pierde la condición de Canadá como un estado libre y soberano. Profesor, ¿qué nos puede decir del nearshoring bueno, pues en algún momento se vio como algo muy benéfico para México, pero pues ahora con estas políticas y amenazas de Mr. Trump, pues ya no sabemos si va a resultar con buenos efectos el nearshoring? Fíjate que ahí falta todavía que se instrumenten políticas públicas, sobre todo en México, para fomentar mayormente la llegada de inversión extranjera de Canadá y de Estados Unidos, para aprovechar las condiciones de la cercanía de México con Estados Unidos y también los salarios que son más competitivos en México que en Estados Unidos y Canadá. Yo considero que todavía se pueden aperturar algunas oportunidades importantes en esa materia. Profesor, también le quería preguntar sobre el maíz transgénico. Pues ya ve que recientemente, finales de diciembre, pues finalmente perdimos esta disputa, panel con Estados Unidos. Y bueno, pues ¿eso qué significa finalmente? Es que el Tratado de Libre Comercio permite la libre circulación en el caso del maíz, maíz que se cultiva en Estados Unidos, en Canadá y puede entrar al mercado mexicano. El presidente Andrés Manuel había lanzado un decreto que prohibía el consumo de maíz transgénico. Los productores de Estados Unidos acudieron a un panel arbitral y como está en el tratado que debe de haber una libre circulación de este grano, pues obviamente que la decisión del presidente Andrés Manuel pues fue cuestionada y obviamente que se permitiera el consumo. Aquí hay variantes al respecto, hay algunos que postulan que lo transgénico es benéfico porque incrementa la producción y hay algunos otros que cuestionan los daños que podría traer a la salud. Por ejemplo, yo aquí me cuestionaría, a manera de ejemplo, que Andrés Manuel solo limitó el maíz, pero hay gran cantidad de productos de origen transgénico que sí se consumen libremente en México y esos no fueron limitados. Ah, caray, ¿cómo qué Es como, productos? sí, ¿Cómo qué productos, es como profe? Aparte del maíz, sí, ¿qué otros adelante. productos? Aparte del maíz, ¿qué otros productos contienen pues elementos creados en laboratorio como el maíz transgénico? En algún momento dado, la carne de pollo, carne de res, que pueden recibir los animales en el proceso de su engorda, algunos complementos alimenticios que pueden tener modificaciones genéticas, por ejemplo. Oiga, y regresando a este asunto de estas diferencias entre la presidenta Sheinbaum, entre el presidente de los Estados Unidos. Por un lado, la presidenta dice que va a haber una buena relación. Por otro lado, dice, estése quieto porque finalmente somos un país libre y soberano. Pues, ¿cuál será ahora la política? ¿Cuál cree que será pues, en los siguientes 4 años? Yo apostaría a un proceso de negociación. Yo, si fuera el asesor de la doctora Sheinbaum, yo gestionaría en los siguientes días una visita de ella y una negociación cara a cara ante el presidente a partir del lunes Trump, que no sea manipulada, como platicábamos en el caso de Trudeau, sino respetando la investidura de la mandataria mexicana y obviamente que cara a cara, pues obviamente que Trump estaría abriéndose al diálogo y a la negociación y no declaraciones domingueras que tenemos que cada rato Trump empieza a adular a su público con este tipo de declaraciones. Profesor, le pido que continúe un minutito más con nosotros. Voy a hacerle otras preguntas, pero hoy vamos a nuestra siguiente sección. Bueno, la dinámica de esta sección de Bote Pronto es muy sencilla. Le pedimos a nuestro invitado Alejandro Martínez Serrano, profesor de la UNAM y la Universidad de La Salle, responder las siguientes preguntas solo con un sí o con un no, no más sí o no. ¿Le parece bien, profe? Sí, Muy sí, bien. adelante. Vamos a la pregunta número 1. ¿Realmente peligra el comercio de México con Estados Unidos y Canadá frente a las amenazas de Trump? Sí,
Vamos a la pregunta número 2. Precisamente frente a las amenazas, ¿México podría verse obligado a romper relaciones comerciales con China? No. Vamos a la pregunta número 3. ¿Esta oficina que creó Trump para cobrar aranceles es una más de sus ocurrencias? No. Vamos a la pregunta número 4. Por ahí lo comentamos, ¿podría afectarse el TEMEC si México no frena el problema de migrantes y drogas como amenazó Trump? Sí. Y vamos a la última pregunta, la número 5. ¿Confía en la capacidad del gobierno de México de saber lidiar con el carácter de Trump y mantener una buena relación política y comercial? Hace rato te dije que sí, pero creo que no. Ah, caray. Ok, pues muchas gracias Alejandro Martínez Serrano, profesor de la UNAM y la Universidad de La Salle, por haber estado con nosotros en Expediente Semen. Le mandamos un fuerte abrazo. Hasta luego, muchas gracias y un saludo a tu auditorio. Muchas gracias. Nosotros vamos a continuar con más información y precisamente